Ya. Hola profesor, soy Vicente Núñez, que con mis compañeros Ángel Espinosa, Elías Solave y Miguel Franco estamos viendo el desarrollo de un simulador cinemático dinámico para el diagnóstico de seguridad del sistema de frenado en un vehículo urbano. Ya, nuestra problemática vendría siendo que los vehículos de reparto lineales o en cualquier parte que nosotros nos enfocamos en lineales operan con cargas variables, pesos diferentes y día a día pueden tener circunstancias en el camino o en la ruta que afectan la conducción, ya sea con bache o desnivel en los caminos, y a veces frenadas de emergencia, la distancia de frenado se ve afectada por la amortiguación o los desniveles del camino. Tenemos como objetivo general analizar el impacto del coeficiente de roce dinámico, las irregularidades del camino y la transferencia de carga variable en la distancia de frenado para optimizar el diagnóstico en el servicio técnico. Tenemos nuestras preguntas que vendrían siendo: ¿cuál es la variación porcentual del coeficiente de roce entre pastillas desgastadas o cristalizadas? Después tenemos: ¿cómo altera la transferencia de carga la fuerza normal, que es siendo Newton, en los ejes al frenar a 60 km por hora? Después tenemos cómo aplicar interactivamente la curva de desaceleración y metros de parada en Excel, que vendría siendo un simulador que hicimos en Excel para poder calcular. Después tenemos qué métodos de validación permiten contrastar resultados teóricos versus los reales. Vamos a hacer como una comparativa. Bueno, aquí tendríamos lo que es la bitácora o el trabajo colaborativo, donde la fecha del 22 del 6 del 2026, el responsable, que fueron todos los integrantes en este caso, conformamos lo que es el equipo de elección del problema. Después tendríamos el 25 del 06, que vendría siendo la elaboración de la primera etapa, que estaría a cargo de Elías Solave y Ángel Espinosa. El 29 del 06, que vendría siendo la búsqueda bibliográfica sobre coeficiente de roce y transferencia de carga, que esto estaría a cargo de Vicente Núñez y Miguel Franco. Después tendríamos el 2 del 07, que vendría siendo la programación del simulador cinético en Excel y la prueba de fórmulas, que esa lo realizó Elías Solave. Después el 06 del 07 fue el diseño y presentación y la redacción de las justificaciones técnicas, a cargo de Ángel Espinosa y Miguel Franco. El 9 del 07 tendríamos lo que es el análisis del mapa de impacto, que estaría a cargo de Vicente Núñez y Elías Solave. Y el 23 del 07 que vendría siendo la revisión final de la presentación, el ensayo y la simulación en Excel. Y para acabar, tendríamos como final la grabación del video, que es donde participamos todos los integrantes. Bueno, acá tenemos nuestras preguntas. Pregunta 1. Variación del coeficiente de roce. El coeficiente de roce dinámico disminuye drásticamente cuando el material de fricción, o sea las pastillas en este caso, alcanzan temperaturas de Feyerabend, o cuando presenta cristalización por sobrecalentamiento. Un coeficiente bajo, por ejemplo 0.3, aumenta exponencialmente la distancia de frenado. Pregunta 2. ¿Cómo alterna la transferencia de carga la fuerza normal? Al frenar, la inercia provoca un momento de cabeceo, la fuerza normal aumenta en el eje delantero y disminuye en el eje trasero, reduciendo la capacidad de frenada del eje posterior y aumentando el riesgo de bloqueo en el delantero. Nuestra tercera pregunta fue cómo graficar intervencionalmente el Excel. En esto utilizamos funciones de búsqueda y celdas de control. Para variar la variable de entrada, el cálculo se realizó interactivamente usando la fórmula que investigamos, cada segmento del tiempo y el frenado. El método de validación.
contratamos los metros, calculamos con el simulador versus los valores medios en el fenómeno de rodillo. Si el error es mayor al 5%, calculamos el factor de eficiencia de las celdas del simulador. Bueno, aquí tendríamos lo que ya vendría siendo el simulador dinámico de frenado, donde lo hicimos mediante la ayuda de Excel, y aquí vendríamos teniendo todas las variables, que sería la masa del furgón con carga, que en este caso sería de 2000 kilogramos, la velocidad inicial, que esta vendría siendo a 60 km por hora, y el coeficiente de roce en el suelo, que este vendría siendo el 0,7. La gravedad estándar, que es 9,81, y los cálculos intermedios vendrían siendo que la velocidad convertida a milisegundos y la desaceleración del vehículo. Aquí tenemos los resultados de lo que vendrían siendo los datos que nos dio el simulador, y también iremos a hacer una prueba para ver que el coeficiente de roce del suelo cambia, y al cambiar este dato cambian todos los otros datos, haciendo como la prueba de la simulación de frenado. Ya lo hiciste, se corta más. Bueno, aquí ya estamos haciendo el cambio de la simulación, que vendríamos cambiando el roce que vendría teniendo el neumático con el suelo, y al momento de cambiarlo podemos observar cómo cambian los valores. Vemos que tenemos un tiempo total de frenado un poco más largo, igual que la distancia de frenado inicial. Bueno, los fundamentos físicos y los modelamientos matemáticos que nosotros ocupamos sería la dinámica de la partícula, que es la segunda ley de Newton, que esta se utilizó para determinar las fuerzas de frenado necesarias para desacelerar la masa en total del vehículo considerando la carga variable. Tenemos la cinemática, que esta es fundamental para calcular la distancia de detención en función de la velocidad inicial y la desaceleración resultante del sistema de frenos. Tendríamos lo que es fricción y desgaste, que esta nos permite modelar cómo la degradación de las pastillas, que es el cambio de roce, o sea el coeficiente de roce, afectan la fuerza normal y la distancia final de parada. Y también tendríamos lo que es la transferencia de carga, que esta se modeló en el cabeceo, que es el torque de frenado, que traslada la carga hacia el eje delantero, incrementando su fuerza normal y el riesgo de bloqueo al frenar sobre baches. Ya, las conclusiones que tenemos, que vendría siendo lo principal sobre nuestro problema, podemos concluir que el pavimento irregular, en este caso en Linares, reduce la adherencia efectiva, haciendo que la distancia de frenado calculada teóricamente en condiciones ideales sea de un 15 a un 20% menor a la real. Con la herramienta que ocupamos, o sea, con el simulador que creamos en Excel, podemos decir que la automatización en Excel permitió comprobar que ante una carga máxima, el sistema de freno requiere una mayor fuerza de apriete para compensar la transferencia de masa, validando la necesidad de mantenimientos preventivos más estrictos. Sobre los cálculos que aplicamos y lo demás, podemos decir que el proyecto demuestra que la seguridad vial no solo depende del estado del disco o la mantilla, o ambos en ese caso, sino de una correcta comprensión de la dinámica del vehículo bajo condiciones reales de operación. Uno tiene que dar cuenta igual el tema del peso, con el peso que uno anda y cómo frena, como en la condición de manejo. Y lo que vendría siendo la visión analítica, opinamos que la herramienta digital desarrollada sirve como un modelo predictivo para el servicio técnico,
permitiendo estimar el riesgo de fatiga de materiales antes de que se ocurra una falla técnica real en los vehículos de reparto. Y aquí concluimos nuestra presentación. Tenemos la bibliografía